Bueno, es momento de recibir y darle la bienvenida al ministro de Defensa Nacional, Javier García. Hay muchos temas para conversar, así que intentaremos hacerlo ágilmente. Buenos días, bienvenido. Lorena, Maggie, buen día, gracias por la invitación. Arrancamos por lo que es noticia hoy, que se suspendieron las excavaciones en el 300 Carlos. Duraron poquitas horas, unas horas. ¿Qué pasó ahí? Una pala de la excavadora rompió un cable de, no sé, de alta tensión o un cable importante y se quedó sin energía eléctrica para prácticamente toda el área, o buena parte del área del servicio de intendencia, del servicio de material de armamento, de las áreas militares que están allí. Ayer, hasta la noche tarde, estuvo trabajando una empresa y la UTE dejó, estos son temas técnicos que yo se los transmito como los recibí, dejó reparado, pero ¿qué pasa? Como ahí eso carga de energía una terminal, esa terminal tiene sus años y no puede recibir toda la energía de golpe, entonces tiene que haber un proceso de dosificado de transmisión de energía para poder restablecer el servicio. Y desde el ministerio, su director se comunicó con el doctor Tyler de la institución para ver cómo seguíamos, porque la verdad que fue una rotura importante con consecuencias importantes. Dijeron que se iban a hacer cargo y bueno, estamos en eso para que puedan continuar. Ahora, ministro, eso es un área que se tiene que analizar, delimitar, ver qué cosas hay que no. Claro. ¿Dónde radicó el error? Bueno, yo no quiero adjudicar responsabilidades porque no sé, por lo que se me informó, cuando se estaba excavando con la máquina, o la pala, la máquina, ¿no? Quebró se metió para Pero se tenía en cuenta que por allí atravesaba un... No sé. Porque las excavaciones no las hace el Ministerio de Defensa. Las excavaciones las hace la Institución de Derechos Humanos con técnicos que ellos llevan, es decir, no son técnicos militares, son técnicos externos. Y lo que hace el Ministerio de Defensa a través del Ejército en esa locación es facilitar que tengan todo lo necesario, auxiliar en lo que haga falta, pero los técnicos, los maquinistas no son del Ministerio de Defensa, son de la Institución de Derechos Humanos o proporcionados por la institución, no sé concretamente cuál es la dependencia. Así que nosotros el hecho, justo yo estaba hablando ayer tarde con el comandante del Ejército por las consecuencias que estamos teniendo en el trabajo. No, lo que llama la atención es capaz que si se les da un mapa con el área, no esté esa información de que estaba ese cable, porque también pudo haber pasado una desgracia de que alguien se le... Claro, lo que pasa yo creo que en todo caso hay que pedir el mapa antes de empezar las excavaciones, no pedir el mapa después que se rompe el cable, ¿no? Es decir, ¿No se solicitó? Nosotros nos solicitaron ayer de tarde después de de tardecita después de la rotura, sí nos vino la solicitud de la institución a ver si había un mapa, no sé, de diseño eléctrico, de la red ¿no? eléctrica. Pero en todo caso eso debe preverse antes y no después, cuando ya está roto. Ahora, García, ¿Cuánto va a demorar la suspensión? ¿Ya se sabe? Por lo que nos informó la UTE, suponemos que en el correo del día de hoy, ¿no? La energía eléctrica ya se... Claro, porque se reparó, pero está ese tema tiene que ser progresivo. que tiene que ser progresivo, exactamente. Ahí está. García, por lo que señala recién y se desprende un poco de esa ida y vuelta con la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo es el vínculo hoy trabajando en esta materia? No más allá de la independencia que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo que es la búsqueda de detenidos desaparecidos, usted se ha expresado en estos últimos días también respecto a esa bandera que lleva también este gobierno. La relación es correcta, como debe corresponder, aparte, o como a nosotros nos parece que debe ser, ¿no? Muy respetuosa, facilitándonos mutuamente, nosotros en ese caso auxiliando en estas tareas. No siempre coincidimos, pero eso es normal en la vida de las personas y en las instituciones. Nosotros en estos 2 años y 3 o 4 meses de gestión hemos proporcionado un volumen de información como nunca se había ofrecido. Objetivamente, si usted lo mide en pedidos de acceso a la información, es frío el tema, es decir, es bien concreto. En los 2 años y 3 o 4 meses que llevamos, hemos recibido 223 pedidos de acceso a información, buena parte de ellos sobre la historia reciente, derechos humanos, otras cosas. De esos 223 contestamos 193, ahí los otros están en vías de contestar, en 2 años y 3 meses. En los 11 años previos, 180 pedidos, y de los cuales se contestaron menos. Así que objetivamente hemos dado una voluntad política y una respuesta a todo lo que se nos ha pedido por parte de periodistas, de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, de lo que ustedes, personas físicas en forma individual, muy clara. Al mismo tiempo, hemos provisto de no solo el auxilio en el sentido de colaborar con estas cosas que hablábamos recién, predios militares, etcétera, sino que cuando hace 2 meses nos pidió la Institución de Derechos Humanos para que viniera una empresa extranjera, argentina, y una institución estatal extranjera, la Universidad de La Plata,
a hacer una utilización de una tecnología para mapear unidades militares en busca de movimientos de tierra. Yo le dije que no era posible, que porque por razones obvias de seguridad y defensa no puede venir un Estado extranjero a mapear unidades militares y una empresa extranjera, privada. Pero que no obstante nosotros le íbamos a facilitar porque la Fuerza Aérea usa esa tecnología. Y de hecho, ya hace 10 días o 2 semanas la Fuerza Aérea está trabajando con esa tecnología, con la Institución de Derechos Humanos, la UTEC creo que está colaborando también porque usaba esa tecnología, en los vuelos para mapear con la tecnología LIDAR. Es decir, ¿Qué busca esos vuelos? movimientos de tierras. ¿Se encontró algo en estos días? Por lo que sé, no, porque se toma y después se analizan las tomas, ¿no? Lo que hace esta tecnología es una especie, mi profesión médica, como una especie de ecografía sobre la Tierra. Emite rayos, en vez de ecorrayos, y ve si hubo movimientos que puedan evocar excavaciones. Y después hay un análisis de esas fotos, esas imágenes que hacen los técnicos. Entonces, hemos provisto de toda la colaboración necesaria. ¿Por qué? Porque para nosotros el respeto, obviamente, pero trabajar por la unidad, por la paz del Uruguay es un tema muy importante. Lo hicimos en campaña electoral, ha sido nuestra conducta política de siempre y es ahora. Y al mismo tiempo, eso con respecto al pasado, pero también teniendo en cuenta que hay que mirar mucho para adelante y trabajar en el presente y en el futuro. Ministro, no es incompatible. ¿Qué pasa en el ánimo de los integrantes, de las personas integrantes de las Fuerzas Armadas cuando se reinician las excavaciones? ¿Da lo mismo? ¿Qué clima advierte usted? Absoluta normalidad. No pasa nada. ¿Por qué debería pasar? Y bueno, pues, no hay razón ninguna porque nosotros tenemos, como usted sabe, Lorena, Fuerzas Armadas democráticas, republicanas, constitucionalistas. Antes de ayer, fíjese usted, al lado, ahí a muy pocas cuadras de donde se están haciendo esas excavaciones, en el batallón de comunicaciones número 2, hicimos una ceremonia de redenominación y pasó a llamarse Jura de la Constitución. Lo hicimos el día siguiente del lunes de las ceremonias centrales. ¿Y qué señal transmite eso? Transmite la señal de unas Fuerzas Armadas que son apegadas a la Constitución, republicanas, que aparte tiene una cosa muy linda. Yo lo he leído muchas veces porque me parece muy profundo. Cuando un oficial joven se recibe, egresa a las escuelas militares, de cualquiera de las tres, hace un juramento, ¿no? Una especie como de ese juramento hipocrático que tenemos los médicos, pero este es un juramento expreso. Y es muy lindo el juramento, porque ellos se reciben y juran defender la patria, la nación, etcétera, y la Constitución de la República. Y eso habla de una convocatoria democrática. Por eso cuando usted pregunta qué es lo que sienten, el cumplimiento de la Constitución, ¿qué otra cosa? Fuerzas más democráticas que están al servicio del mando legal que es civil y político. Ayer estuvo acá Macarena Gelman y ella daba cuenta de que tiene la misma información sobre el destino y qué pasó con su madre que hace 20 años, ¿no? Y señalaba la poca proactividad del Estado uruguayo en todas sus áreas, no solamente del Ministerio de Defensa, en la búsqueda y la investigación, ¿no? de su caso y de todos los casos. Usted habla, Lorena, recuerda 20 años. Usted se imagina que yo puedo responder por 2. No puedo responder por los anteriores del Frente Amplio. No corresponde y no tengo elementos. Así que es una afirmación que está básicamente dirigida a los gobiernos anteriores. Así que a eso no opino. Tomo nota nada más. Con respecto a estos 2 años, lo que yo le dije, el hecho de que hemos trabajado en todo, lo que se nos ha pedido por un mandato legal, obviamente, pero aparte por algo que es, no sé si tan importante, porque lo más importante es el cumplimiento de la ley, pero en mi caso personal y en el del gobierno, por convicción. Lo hacemos porque manda la ley, porque estamos convencidos que es lo que hay que hacer. Obviamente que... Claro, esa información no llegó a encontrar ningún resto de detenido desaparecido todavía, ¿no? No se encontró. Yo puedo hablar por estos 2 años, no puedo hablar por los anteriores, porque usted me evocaba 20 años y imagina que yo en 20 años anteriores fui diputado, senador de la oposición, no. Pero aparte me parece que no está bueno debatir una persona que no está. No, yo puedo hablar por estos 2 años, le hago una pregunta. Cuando habla de 20, usted habla de una sentencia que en todo caso interpela a los gobiernos anteriores. ¿A este gobierno? No, o por lo menos si lo interpela en una parte muy menor, ¿no? Pero no es un tema de eso. Me parece que lo importante de esto es que todo paso que se dé hacia adelante es un paso importante.
usted no baja los brazos, por lo menos yo no bajo los brazos. Yo no bajo los brazos y uno, ¿qué es lo que quiere? Quiere que haya unidad y paz. Uno no puede, esto no es un mecanismo donde usted aprieta un botón y logra el objetivo. Si fuera tan fácil, todos los hogares tendrían paz. No es fácil, por eso falta paz. ¿Entiende que hay proactividad entonces, por lo menos duda, por parte del Ministerio de Defensa? Lo que nos corresponde a nosotros, sin duda ninguna. ¿Y cuál es el trabajo cotidianamente que se realiza? ¿En búsqueda de archivos, de encontrar personas que puedan tener información dentro de las Fuerzas Armadas? Hemos respondido... Está bien, las respuestas a los pedidos de informes, pero aparte desde el Ministerio. No solo por respuesta a pedidos de informes, por iniciativa propia. No hace mucho tiempo atrás, un año atrás, volcamos a la Institución de Derechos Humanos y a la Justicia archivos que el propio Ejército Nacional ubicó en el quinto de allí, al lado del cementerio del norte, artillería. Y la verdad que eso, ahí no hubo ni pedido de acceso a información, fue el Ejército Nacional. Entonces, la actividad toda, y es constante, y va a llevar mucho tiempo. Mire que estas cosas llevan mucho tiempo. Yo estaba leyendo estos días temas vinculados a España, de su guerra civil, vinculados a estos temas, sí, ¿no? Todavía no. Estamos hablando de final de la década del 30, del siglo pasado. Obviamente que la vocación que imagino que tenemos los tres es la misma en el sentido de lograr la paz, de que haya más luz sobre estos hechos. Pero si solo alcanzara con la voluntad... ¿no? El pedido de perdón en otros países ha funcionado, ¿no? Genera como... Y obviamente encontrar dónde están o qué pasó con las personas que están desaparecidas. Y bueno, pues yo le estoy hablando que está ahí en España de la década del 30 del siglo pasado, imagínese. Sí, ayer era duro escuchar el relato de Macarena Gelman, ¿no? De ella en nombre de tantos familiares de detenidos desaparecidos que incluso ella decía, bueno, esa fantasía que uno tiene hasta que pueda aparecer con vida. Pero y que no hay una tumba donde llorar. 50 años que no se conocía la cárcel del pueblo. Acá, ¿cuánto? Unas cuadras, casi que al alcance de la mano. En el centro de Montevideo. 50 años se cumplió mayo de este año que la cárcel del pueblo, que fue un elemento paradigmático de la historia reciente, estaba cerrado. Y pasaron ¿cuántos gobiernos? A mí me dieron la llave. O sea que la llave estaba el lugar, estaba la llave. ¿Y qué hicimos de este ministerio? La historia no es agradable, es una historia dolorosa. Pero yo no se la voy a negar a Magdalena y a Lorena que conozcan un lugar que fue, la verdad, un lugar trágico de nuestra historia reciente, el lugar donde se tuvo cautiva en forma extrajudicial y, por lo tanto, se violaron los derechos humanos de personas. Y eso es proactividad. Tenía dos posibilidades, negar la verdad o mostrar la verdad. Y decidimos mostrar la verdad. Ministro, ya para cerrar el tema de las excavaciones, Bien. ¿se sabe qué se está, o sea, cuál es la estrategia en la chacra de Pando? Todo eso lo maneja Lorena, la Institución de Derechos Humanos o la Justicia. ¿Desde el Ministerio se maneja alguna información nueva? Nosotros, cuando manejamos información, la trasladamos. No somos los encargados por mandato legal de hacer investigaciones, sí de auxiliar, porque lo manda la ley y porque estamos convencidos que es lo que hay que hacer. ¿Hay alguna línea de investigación nueva, alguna pista que pueda tener el Ministerio de Defensa que se pueda volcar? Se imagina que si la tuviera no se le iba a decir públicamente. Bien. Bueno, puede ser un sí o un no, aunque no nos diga el contenido. Cuando hubo, pasamos. Bien. Y cuando no tenemos, no las pasamos, pero ayudamos. Ministro, hablemos de rendición de cuentas. Usted ya estuvo reunido en comisión. La premisa del ministerio es sumar, aportar, fortalecer los salarios de los sectores que ganan menos dentro de las Fuerzas Armadas. Desde el Frente Amplio se señala que eso no está, digamos, consagrado o sellado en el texto actual del proyecto de rendición de cuentas. ¿Cómo se va a asegurar el Ministerio de Defensa que eso sea así? Dos prioridades, o por lo menos dos más importantes. Por un lado, dignificar, mejorar, jerarquizar el salario del soldado y mejorar las capacidades y el equipamiento, a grandes rasgos. Y estamos trabajando las dos a cuenta de otros elementos que hay allí muy importantes en la rendición y en el trabajo cotidiano. En materia salarial, empezamos en el 2020 con partidas especiales, incrementales para los soldados y con compensaciones en materia de frontera. Que eso lograron, mejor dicho, porque fue en el 21, la rendición de cuenta 21, se aumentaron las partidas. Y eso logró, por lo menos en los sectores más bajos, que fue donde fue dirigido, ¿no? Los personales subalternos, que son los funcionarios públicos y los servidores más postergados de la administración pública en años,
empatar y que no hubiera mayormente pérdida salarial. En un momento de una situación de salida de pandemia, con una crisis muy importante a nivel mundial y repercusiones sociales y económicas, que se mantuviera la capacidad de compra del salario. Y eso lo logramos técnicamente, es decir, no técnicamente, fácticamente lo logramos. No hubo ahí prácticamente los primeros grados de pérdida de salario porque lo compensamos con ese incremento. Ustedes me dicen, ¿le conformó eso como llegada? No. Me parece que estuvo bueno lograr amortiguar, empatar y que no hubiera pérdida. ¿Qué hicimos en esta rendición de cuentas? Enviamos desde el Poder Ejecutivo, perdón, desde el Ministerio de Defensa al Poder Ejecutivo un mensaje que era más ambicioso que el que llegó, que el que salió del Poder Ejecutivo. Pero yo soy ministro de Gobierno, por lo tanto soy solidario con el proyecto que salió del Poder Ejecutivo. Cuando como ministro de Defensa y al equipo del Ministerio se nos pide una opinión, la enviamos al Poder Ejecutivo. Más ambiciosa que la que salió. Pero ya la que salió supone una recuperación salarial. ¿Qué es lo que estamos trabajando? Y tuvimos una reunión con los diputados de la coalición el lunes después del acto de la Plaza Matriz. Bueno, un incremento adicional. Un incremento adicional destinado al personal más postergado. O sea, los que ganan hasta, ¿cuántos van a ser? Personal subalterno de soldado a la última jerarquía de suboficial del personal subalterno. Y un paso más que es si podemos integrar los primeros grados de los muchachos y muchachas más jóvenes, que son los que recién se reciben de oficiales, alférez, hasta capitán. Usted sabe que la rendición de cuentas y la ley presupuestal es una ley que tiene dos protagonistas en dos momentos diferentes. El Poder Ejecutivo, que envía la norma, la iniciativa, y el Poder Legislativo, que es la que hace la artesanía, la masa de la ley, y tiene la voz final. Bueno, salió del Poder Ejecutivo, ahora empezó el partido en Cámara de Diputados. De los 90 días que lleva el tratamiento deben ir 20, 15. De Cámara de Diputados hasta el 15 de agosto. Y bueno, allí los diputados de la coalición, ya le empezamos a trabajar, estamos viendo la posibilidad de que haya una partida incremental adicional en materia salarial que va a surgir en principio de reasignación de partidas, de rubros que ya están en la ley. Yo no le puedo contestar primero montos porque es como dar un resultado a Mike que le gusta el fútbol. Como adelantar el resultado de un partido a los 10 minutos de juego. El partido tiene 90. Entonces uno el resultado, pero tengo esperanzas que va a ser un resultado alentador. Ministro, quiero consultarle, seguramente le exceda, pero en algo tenga que ver con la situación de Rivera, por ejemplo. Estas bandas, estos informes que hemos visto en los últimos días, videos que se han difundido, ¿en qué medida el Ministerio de Defensa, con el trabajo que estaba haciendo en Fronteras, puede colaborar en la seguridad, sobre todo nacional? La ley de fronteras y la participación de las fuerzas es muy precisa. Son 20 kilómetros para dentro de las fronteras, excluyendo los centros poblados, donde es jerarquía y jurisdicción del Ministerio del Interior. Eso, la ley es así. No obstante, nosotros en todo lo que podamos apoyar, y de hecho allí, antes de yo entrar aquí al set, estaba ahí atrás hablando por teléfono. Lo vimos, hacía ratito. Estaba hablando con el jefe del Estado Mayor de Defensa, aprovechando el tiempo, y sobre trabajos que tenemos que hacer también en frontera en la zona de Bella Unión. Está el río Cuareim, que es una zona muy sensible, que he hablado con vecinos del lugar. Ya hemos hablado estos 2 años, ¿no? Y hemos hecho operativos muy importantes y que tenemos que trabajar en esa zona porque hemos tenido algunas informaciones que nos preocupan de situaciones de robos y hechos a través del río. O sea, ¿va a cambiar el patrullaje del ejército en el norte del país? Constantemente modifica porque se adapta a las circunstancias. Nosotros hicimos un cambio en el entorno de Semana de Turismo cuando cayó la pandemia, porque antes teníamos mucho puesto fijo por el que le tomaba la temperatura, sanitizaba el auto. Sí, eso la gente iba, más para el este lo modificaron, ¿no? No todo el país. ¿Por qué? Porque la gente transita en auto por la ruta. Entonces el mayor volumen de gente por las rutas. Cuando cae la pandemia dijimos, bueno, ahora hay que movilizar, hay que patrullar, porque si no, el que quiera hacer las cosas mal y sabe que usted está ahí, hace así, pega la vuelta y va por otro lado. Entonces el factor sorpresa es muy importante. Y eso es las cosas que empezamos a ejecutar y que ahora quería hablar, o estaba hablando, con el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Toda la colaboración que sea necesaria, pero tenemos que cumplir con la ley. Pero en Rivera, concretamente, viendo y visualizando esos videos, ¿no? Que fueron, o por lo menos preocupan un poco. Obvio, porque hay algo que todos percibimos. Hay un cambio muy grave
en materia de violencia, de la criminalidad y el narcotráfico. Hay cosas que se están viendo en Uruguay que nunca se han visto. O sea, en Rivera se va a modificar la presencia de... Lo que le decía es, lo que es Rivera Ciudad no es competencia del Ministerio de Defensa, no podemos por ley, está prohibido, sería un delito que lo hiciéramos. Salvo que hubiera una circunstancia que, excepcional que se pida. En Dolores, cuando el tornado, el presidente Vázquez determinó una cosa dentro de la ley y hubo un patrullaje. No es el caso. Es jurisdicción de la Policía Nacional. En Rivera tenemos 1000 kilómetros, no solo Rivera, ¿no? En el norte 1000 kilómetros de frontera con Brasil y hay una gran parte de esa frontera que sí que custodiamos nosotros dentro de las posibilidades que tenemos. No hay posibilidad de poner un soldado hombro contra hombro en la frontera. Usted sabe que en Brasil está con un pie en Brasil, en el norte con un pie en Brasil. Pero tienen determinados cómo ingresan esas bandas, cómo pueden estar atravesando la Los frontera. servicios, Maggie, vuelvo a reiterar, la inteligencia es del Ministerio del Interior. Si nosotros no hacemos inteligencia criminal, porque la ley no permite que haya inteligencia criminal por parte del Ministerio de Defensa. Hacemos inteligencia estratégica. Todo lo que es, perdóname, todo lo que es trabajo en materia de seguridad pública corresponde al Ministerio del Interior. Nosotros colaboramos, pero la ley fue muy precisa. Sí. Que determina los trabajos de cada uno. Exceptuó los centros poblados. Ministro, ya tenemos que cerrar. Quiero preguntarle, ¿qué está pasando con el Club Naval que se quedó con el agua cortada? ¿Cuál es la situación? O sea, tuvo corte de... Pongamos a rueda a la gente que quizá con el título, así no puede ser que no se enganche. Hubo una circunstancia en el sentido de que desde hace muchísimos años, cuando digo muchísimos años, usted le puedo decir década del 70 o antes, donde había diferentes apoyos y pagos a insumos, ¿cómo le puedo decir? Instituciones externas a las fuerzas que lo pagaban las fuerzas. UTE, agua, gas. Y al mismo tiempo, algunas veces, apoyo con personal. Y esto tenía décadas y décadas. Como yo dije en alguna otra circunstancia, hay culturas organizacionales que eran así. Fíjese si estoy hablando de la década del 70, en algunos casos, o antes. Y lo que nosotros determinamos es que eso podría tener una explicación, la mejor intención, pero que no está dentro del marco legal. Y por lo tanto, ordenamos que se cortaran esos pagos y al mismo tiempo que el personal, en cualquier circunstancia, en actividad que estuviera cumpliendo funciones en horario laboral en instituciones ajenas a las fuerzas, retomara inmediatamente a las fuerzas, salvo el caso, por ejemplo, en el Club Naval, que había un convenio. Entonces, si nosotros tomamos una decisión antes que vence el convenio, podemos someter al Estado una demanda. Entonces dijimos, bueno, que se denuncie el convenio de forma tal de que, creo que es en octubre, a partir de octubre, no va a continuarse con ello. ¿Hubo algún avance cortito, ya nos tenemos que despedir, del avión iraní-venezolano y un pedido de Irán, por ejemplo, Argentina, se dio a conocer en estas últimas horas que se libere ese avión a la tripulación? Magdalena, gobernar es hacer y también evitar. Y evitamos. Y mire el gorro que evitamos, que el avión iraní no es un tema uruguayo. No es un tema uruguayo porque no lo dejamos entrar en nuestro espacio aéreo. Si no, ¿sabe la pregunta cuál sería la que usted me haría en este momento? Si hubiera estado, ¿qué hacemos con el avión que está en Carrasco hace 2 meses? Y yo le contesto, nada porque no está en Carrasco, porque no lo dejamos entrar. Tomamos una decisión con la información que había y 2 meses después creo que poca gente duda de que la decisión estuvo muy bien tomada. Última, ¿va a haber una unidad de ciberdefensa, digamos? Hablando del ESMADO que usted mencionaba, que hace un ratito estaba hablando con el jefe. Porque hay ciberdefensa y ciberseguridad. Hoy usted tiene la computadora. Con una tecla de computadora usted puede armar mayor destrozo que con un misil. Bueno, puede dejar una ciudad... ha sufrido ciberataques. Claro, pero usted puede dejar una ciudad sin luz, sin energía eléctrica, un país sin energía eléctrica, con un teclazo de computadora. Esos son ataques cibernéticos. Caer padrones enteros, etc. Todos los desastres que se puede imaginar. Y en Uruguay se sufren habitualmente, ¿no? Y lo que nosotros, como Ministerio de Defensa, estamos trabajando es crear un comando de ciberseguridad y ciberdefensa, son cosas diferentes, dentro del Estado Mayor de Defensa con las 3 fuerzas. Esto es, vuelvo a reiterar, una necesidad de los tiempos modernos. Todos los días vemos en la prensa internacional ataques. ¿Cuándo va a empezar a operar? Porque en realidad de prevención ya no hablamos porque ya está pasando, ¿no? Ya está trabajando porque las fuerzas tienen ya unidades. Lo que pasa es que todo esto requiere una coordinación, porque la Armada es una cosa, la Fuerza Aérea es otra, el Ejército es otro. Lo que hay que tener, y es lo que buscamos, es que hubiera un trabajo conjunto. Porque a pesar de que haya
un ejército, una fuerza aérea y una marina, son la Fuerza Armada del Estado. Y por lo tanto tiene que haber un trabajo conjunto, es una visión moderna. Y le estamos dando esa jerarquía que corresponde al Estado Mayor de la Defensa, que es una institución relativamente moderna, tiene 10 años o 12 años de existencia, porque creemos que es una institucionalidad que le sirve mucho al país. Así que estamos trabajando en eso. Muchas gracias por estos minutos. Un placer.